El maestro enfrente al grupo y los alumnos repartidos en toda el aula como un aula tradicional. Las siguientes 6 semanas es puro trabajo en equipo. Entonces se reconfigura el aula en disposición de equipos de diferente número de integrantes. Otras 6 semanas. Después, otras 6 semanas disponen el mobiliario, por ejemplo, en forma de herradura. A las siguientes 6 semanas se convierte el aula en un panel de alumnos. O sea, los alumnos tienen el control del aula y entonces el profesor pierde este rol de protagonista. Y lo que quiero decirles es que la forma distinta de reconfigurar el aula no cuesta nada, ni un peso. Pero eso sí, le cuesta y le exige al profesor repensar qué va a hablar de su contenido, cómo lo va a evaluar. Y esto no cuesta ni un peso. Y esto se puede hacer en México. Pero tan solo mover el mobiliario le cuesta mucha buena actitud al profesor. La segunda en este tema de repensar es que tenemos docentes que tienen la creatividad, la motivación y todo lo necesario para transformar su aula, pero también tenemos un directivo que permite o no esa transformación. Se deben empoderar las voces de los alumnos y de los docentes transformadores. Tu directivo, tómate unos minutos de la semana para dialogar con tus alumnos y conocer realmente sus necesidades. ¿Cuántos directores no salen de su oficina? Me ha tocado ver de manera muy agradable, lo he visto, que hay un director recibiendo todas las mañanas a los alumnos de todos los niveles y admirablemente he visto que les llama por su nombre. Es un colegio en la ciudad de Puebla en donde hay más de 1,000 alumnos y el director general está en la puerta de la escuela recibiendo a cada uno de los alumnos que entran y les dice su nombre. Esto es increíble. Y no necesita ni un peso para hacer esta actividad. Bueno, entonces, muchos de los directivos que están aquí, algunos de ustedes, tómense unos minutos a la semana para dialogar con sus alumnos, conocer sus necesidades, sus inquietudes y además para empoderar a los docentes, para hacer esta tarea una tarea efectiva, porque muchas veces tanto compañeros docentes como directivos van contracorriente. No es una reunión de peticiones. Fíjate, quiero una cancha de fútbol o quiero una alberca no, es una reunión con docentes y con alumnos, por ejemplo, para saber cómo está la convivencia en la escuela entre alumnos, entre maestros y entre maestros y directivos y entre maestros y alumnos. La comunidad es realmente muy importante. Hemos hablado del contexto y es vital preguntarse ¿qué puedo hacer yo? Es que hay niños que llegan golpeados, hay niños que andan solos y sin intención de chisme ni de morbo. En ese momento el docente debe de compartir y obtener información sobre las situaciones del alumno. ¿Qué te pasó? ¿Cómo te caíste? ¿Cómo te hiciste este rasguñón? Fíjense que un día un docente nos compartió una información sobre contaminación. Y esto es algo que pues interesa a todos, es parte de nuestro mundo. Es interrelación entre docente y docente. Y eso tampoco cuesta ni un centavo. Y puede servir para hacer una innovación en nuestro plantel. Esto es hablando un poco de la formación de los docentes. En cuanto también al tema de los padres de familia, y con esto voy a terminar, hicimos un pequeño piloto en Puebla.
haciendo escuela de padres en las escuelas, y la primera cosa que vimos en ciertas escuelas es que tenían mayor rezago educativo. Es decir, los niños de primero y segundo año no sabían leer y escribir, o no comprendían lo que leían, no sabían resolver operaciones matemáticas sencillas. Y los padres de familia no sabían que sus hijos tenían este nivel de rezago. Pero no sabían porque, ¿qué creen? Es culpa del docente que esto pase. Es un tema de colaboración, es un tema de comunicación, de interrelación con los actores educativos. Los padres muchas veces no conocen a sus hijos. En alguna ocasión, trabajando en un bachillerato, en un proceso de seguimiento psicopedagógico de un chico, yo le decía a su mamá, ¿usted conoce a su hijo? ¿Usted sabe lo que le gusta? Sí, Miss, le gustan los taquitos, le gusta. Ajá, muy bien. ¿Y qué música le gusta? Ay, Miss, pues yo oigo una música rara a veces. Ah, muy bien. ¿Y qué le gusta hacer en sus tiempos libres? Pues, Miss, yo veo que pues siempre está en la computadora. ¿Y usted sabe lo que busca en la computadora? ¿Qué información le gusta buscar? Entonces, empecé a cuestionar y me dio como resultado darme tristemente cuenta de que esta mamá no conocía a su hijo. ¿Por qué? Porque en cierto momento de la vida de los hijos, y justamente cuando más necesitan, los papás se hacen a un lado y les quieren dar su espacio. Sí, pero en ese espacio es precisamente en donde nosotros, tanto como padres como maestros, podemos conocer y obtener mucha información útil para los procesos de los alumnos, a nuestros alumnos y a nuestros hijos. Entonces, al hacer el estudio, encontramos serios problemas de comunicación entre los padres de familia y sus hijos, entre los padres de familia y los docentes, y también entre los docentes y los directivos, sobre todo en el sistema público. Esto tiene un componente agregado, que es el mantenimiento de las escuelas. Y yo, pues, lo que decía es que si hacemos, por ejemplo, los rollos de papel que necesitan las escuelas y no hay financiamiento para ello, y tenemos una cifra de millones de pesos para dotar a 250,000 escuelas en el país. A lo que voy con esto es que los padres no piensan en estas necesidades de las escuelas, que finalmente son de sus hijos. Pero eso sí, no repelo porque me piden un papel de baño, un rollo de papel de baño. Pero si yo me entero que la escuela no tiene papel de baño, armo como papá un lío porque ¿cómo es posible que mi hijo no tenga un pedazo de papel de baño? Y entonces no reconozco que es una necesidad de mi hijo, e inclusive le puedo hasta dar un rollo de papel en su mochila para que cuando necesite vaya al baño. Ah, no, eso es obligación de la escuela. Pero lo importante es que hay una relación en sistema educativa que hay que resolver más de fondo, y es que los padres de familia cada vez están más distantes de lo que sucede en el aula. Nunca se enteran de que necesitan material y repelan porque, ay, ya te pidieron otra cosa. Y repelan porque, por muchas cosas repelan. Sin embargo, están tan distantes de lo que sucede en el aula y muchas veces también en el plantel, que les importa mucho más otro tipo de convivencias que lo que sucede con el aprendizaje de sus hijos. Y ahí tenemos que plantearnos seriamente la relación de padres de familia con sus hijos, con las escuelas, con los docentes, con los directivos. Porque lo demás, hay cada vez más padres ausentes. Hay que hacer un replanteamiento de la relación y del rol de los padres de familia en la educación, así sea en el nivel medio superior o superior. A mí la verdad es que sí me extrañó cuando
Mi hijo entra a la universidad y ya por el cuarto, quinto semestre, me decía, mi hijo, no me han dado notas, no he tenido notas. Y entonces yo voy a la universidad pues a pedir un informe de sus avances, de sus calificaciones, y me dicen, como papá me identifico, como mamá me identifiqué, y me dicen que no me pueden dar esa información que es confidencial. ¿Pero cómo? Disculpe, yo estoy pagando una colegiatura de mi hijo y no pido más que un informe de su rendimiento. No se lo puedo dar, señora. Tiene que venir su hijo. Y yo me pregunto, si a estas alturas de nivel medio superior, donde la universidad cree que el único responsable de sus procesos y de sus avances y de sus estudios es el alumno, no está terminando con una relación de padres maestros o padres institución. Y entonces no es mi caso, pero en el caso que vi muchos en cierto momento, en que el alumno ni siquiera va a la universidad y tiene pensado a sus papás pues que sigue estudiando, y se han dado casos hasta que es el día de la graduación y el alumno no se gradúa, pues porque nunca asistió, se dio de baja y los papás nunca se enteraron. Entonces, estamos pidiendo que no se rompa un lazo, y hay instituciones que las cortan con tijeras definitivamente. Entonces, así como se pide una revalorización del docente, yo comentaba anteriormente que también hay que hacer una revalorización del rol de los papás. Y no solo en centros escolares, sino en la sociedad en general. Yo creo que hay que hacer una revalorización global que nos permita tener las pautas necesarias para una innovación total de un sistema educativo en México que impulse a ser los mejores del mundo, porque eso sí se los digo, eso sí lo podemos hacer, eso sí lo podemos lograr, pero necesitamos una revalorización, un cambio de actitud en docentes y en padres de familia, y asumir las responsabilidades que cada uno de nosotros, en el rol que estemos, tengamos la convicción de hacerlo lo mejor que se pueda. Muchas gracias.